Yo soy Bianca Melo, psicóloga clínica. Yo soy Xiomara Mayo, educadora y life coach, y juntas estamos trascendiendo la mente. De la mente al corazón, el camino más largo que nos va a tocar recorrer en toda nuestra vida es desde la mente hacia el corazón. Tremenda distancia, ¿eh? Pareciera tan corta. ¿Y qué brega nos da? ¿Qué brega nos da poner en perspectiva y congruencia y coherencia nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestras acciones? Entonces, cuando nosotros logramos poner eso en armonía, entonces donde ocurre la magia, actuamos congruentemente y nuestra vida se llena de propósito. ¿Qué tú entiendes que pasa, Bianca, cuando de alguna manera misteriosa nosotros juramos que estamos siendo coherentes? Porque es increíble que creemos que estamos siendo coherentes y sin embargo todo muestra una incongruencia en nuestro interior. Estamos en pleno conflicto. ¿Cómo identificamos? ¿Cómo podemos conectar con lo que nos está pasando? Porque a veces es imperceptible, ni cuenta nos estamos dando. Sí, y el cuerpo te habla. El cuerpo te habla. Cuando tú comienzas a escucharlo, yo pienso que ahí es donde tú te das cuenta de que, pero espérate, es que por aquí no es. Entonces vamos a hablar de cómo se procesan los pensamientos, de esas ideas que a veces tenemos, de cuando generalizamos, tenemos pensamiento de que todo siempre ha sido así. ¿Te has pasado, Xiomara? He hecho todo. Es que ya yo lo hice todo. ¿Te ha pasado algo como eso? Totalmente. A mí particularmente, yo luchaba que no me daba cuenta cómo yo expresaba que quería algo. Y todas mis acciones iban completamente contrarias a lo que yo estaba diciendo que yo quería. O sea, mucha parte de mi vida fue así. Yo decía cosas, yo sentía cosas. Y sin embargo, todo lo que yo estaba haciendo, todas mis acciones, era como si me alejaran, si me ponían más lejos de eso que yo decía que quería. Y yo no entendía. Y entonces me enojaba cuando alguien venía y me decía lo que estaba mirando. Yo lo asumía que era porque era esta persona o que era aquella o la forma en que me lo dijo, pero es que al final yo no quería conectar con que yo no tenía alineadas mis acciones con eso que yo decía que quería y con eso que yo sentía. Y vivía en ese conflicto interno, Bianca. O sea, para mí eso ha sido un proceso y un caminar que quizás es uno de los retos más difíciles. Alinear, balancear, que lo que yo digo refleje lo que yo plenamente deseo y que mis acciones sean un fiel reflejo de esas dos. Uf. Para mí todo se traduce en despertar. Despertar. Cuando yo logro poner mis pensamientos, señores, incluso puedes tomar una hoja, o sea, en práctica, y ese sería el ejercicio que quiero que realices. Escucha el día de hoy tu discurso interno. ¿Qué palabras te dices? ¿Cuáles cosas, qué conclusiones sacas de las cosas que te pasan? Si yo soy incapaz, no puedo, eso no es posible. En el yo sentir que es incapacidad o imposibilidad. ¿Qué cosas me digo cuando me equivoco? Cuando pienso que estoy fracasando. ¿Cuál es el discurso interno? Yo quiero que tú hoy estés pendiente de tus pensamientos. Porque los pensamientos, imagínate un triángulo. Y en esa misma hoja donde estás escribiendo ese discurso interno que vas a tener hoy mismo, en ese compromiso contigo, puedes dibujar un triángulo, poner una P en la punta superior del triángulo, una S en la punta inferior derecha y una A en la punta superior izquierda. Y te vas a dar cuenta que un pensamiento es el que va a condicionar cómo sientes, cómo actúas. Entonces, cuando nos hacemos conscientes de ese discurso interno y de esos pensamientos y comenzamos ahí a agarrarlos. Al principio es dificilísimo porque ese diálogo interno pues toma mucho protagonismo y es difícil. Pero cuando comienzas a hacer acciones para identificarlos, comenzando con la intención de hacerte consciente de ellos, entonces vas a poder esos pensamientos volverlos congruentes con todo esto. Me encantan, porque mucha gente tiene miedo y las podemos entender, o sea, yo lo puedo entender perfectamente. Me da miedo mirar,
Me da miedo ver qué me estoy diciendo, me da miedo ver qué estoy pensando, me da miedo enfrentar ese ejercicio, ese tan simple que tú estás plasmando, porque tengo miedo de lo que voy a descubrir, tengo miedo de lo que yo voy a sentir, tengo miedo de lo que va a pasar o de lo que va a implicar de mí. Y yo siempre digo, oye, solamente míralos. Si hoy tú haces el ejercicio, este ejercicio simple que tú estás planteando aquí, Bianca, que es una herramienta tan poderosa, si tú nada más haces eso, hazlo y que tu intención sea mirarlo. Porque para despertar por algún lado se empieza. O sea, para despertar, fíjense que nadie se tira de la cama y está despierto. Hay que abrir los ojos, hay que es verdad, como que estrecharse, despedazarse, como que descuajarse, ¿no? Esa sería la palabra, descuajarse. Yo no me tiro de la cama y ya estoy despierta. Hay un proceso. Y es lo mismo en nuestra vida. Y en vez de enfocarme en ese miedo que le tengo a mirar eso, ¿qué tal si nada más me enfoco en mirarlo? En mirarlo, para aprender a mirarlo. Sin juzgarlo, sin reprocharlo, sin decir por qué es que yo pienso de esta manera. Es desde la curiosidad. Curiosidad. Baby steps. Curiosidad, me encanta. Intriga. Curiosidad. Y luego en el compromiso y la responsabilidad de elegir lo que me sirve. Y lo otro, reconocerlo como parte de mi repertorio, pero con la posibilidad de que tengo la capacidad de poder integrar otro tipo de discurso. Un discurso que vaya enfocado a cosas que te sirvan como herramientas, que te sirvan para tú llevar una vida más tranquila, más plena. Hay veces que la gente dice, yo no lo voy a hacer por lo que el otro pueda pensar de mí cuando yo lo hago. Señores, la primera persona que está pensando lo que está pensando de ti... ¿Tú te acuerdas cuando... ¿Quién es Xiomara? ¿Quién es Xiomara? Me encanta porque nunca se me olvida. En un momento determinado que me compartiste algo así mismo, bastante íntimo, y yo te dije, Bianca, pero tú te aclaras que tú eres la única que está pensando eso, porque tú que lo estás pensando porque tú lo tienes en la mente. Y dije, si estoy pensando, no estoy pensando en eso. Si estoy pensando que Claro. el otro lo está pensando, la primera que lo estoy pensando, soy yo. Y me encanta. Tú dijiste algo que resonó mucho conmigo, porque, de nuevo, cuando yo no quiero mirar, temo qué es lo que voy a hacer después. Y muchas personas creen que yo tengo que mirar esto sabiendo los próximos pasos que yo voy a dar en los próximos 6 meses. Y esto es tan simple como que cree que cuando lo mires, poco a poco van a ir llegando nuevas piezas de información del camino o de las acciones que tienes que tomar. Porque me acordé de eso. Hay gente que me dice, pero entonces después, ¿qué se supone que yo hago? ¿Qué yo voy a hacer con eso? Y le tienen tanto miedo a que tú le esquematices, a que tú le digas, le des la sugerencia. Y a veces yo solamente le digo, no te preocupes, que tú vas a ver que es increíble. Porque lo primero es que cuando ya le pierdes el miedo a la acción de mirar lo que estás pensando, lo que estás sintiendo, lo que se supone que deberías hacer y que no estás quizás haciendo, ya le pierdes ese miedo, ya no te intimida, ya tú vas a ir abriendo poco a poco. Y cuando te abres, llegan las respuestas. Llega la magia. Llega la magia. Ocurre la magia. Totalmente. A veces queremos tal vez tener todo muy controlado. Y en esa necesidad de control es donde incluso creamos esa barrera a las posibilidades que pudiéramos obtener. Y hay algo muy importante aquí. Cuando despertamos, llegamos a obtener un nivel de conciencia en donde posiblemente nos damos cuenta de cómo otras personas piensan, del discurso de otras personas, y a veces queremos intervenir, dar nuestra opinión, decir como nuestro, ¿verdad? Poner nuestra gotita de agua en eso que esa persona está viviendo, y ahí tenemos que aplicar la compasión. ¿Qué sucede? Incluso hay una historia bellísima sobre esto, y es de una joven que era sumamente talentosa, tenía un cerebro, una mente brillante, sabia, que ella cuando veía algo se lo decía y se lo estrellaba en la cara a las personas. Pero entonces llegaba un punto donde sí eran cosas muy inteligentes, sensato pensar eso. Y al mismo tiempo, en la forma en la que ella se lo transmitía a la otra persona, resultaba hiriente. Porque la verdad es necesaria. Sin embargo, una verdad dicha sin amor es insoportable. Es insoportable.
Entonces, en esa misma medida en la que vamos despertando, en esa compasión, esa curiosidad que tenemos que reflejar hacia nosotros mismos, ese hacerme cargo y identificar primero, por lo primero que tenemos que comenzar es por escucharnos. ¿Qué me estoy diciendo? ¿Cuál es el cuento y la historia que me estoy contando? Porque eso es lo que va a marcar la diferencia. Y es increíble porque cuando tú conectas con eso, es cuando te das cuenta que hemos buscado en otros nuestra propia voz. ¡Wow! Ok. Espérate. Xiomara, dímelo otra vez, por favor. Hemos estado buscando en otros nuestra propia voz. ¿Qué quiere decir eso? La que no nos hemos permitido, la que hemos acallado, la que probablemente circunstancias han contribuido para acallarla. En aquel momento donde pensamos o sentimos que no merecíamos expresar o decir, o que no era válido. ¿Cuántas veces no pensé yo que lo que iba a decir era un disparate? Wow. Y mira dónde estoy aquí sentada compartiendo contigo. Temas que me encantan, que decidimos traerlo aquí precisamente para compartir. ¿Cuántas veces yo no dije nada? ¿Y cuántas veces abrí la boca queriendo decir tanto? Y lo que dije fue un disparate. Buscando voz, buscando, porque no tenía la propia. Señores, cuando tú te miras y dejas de sentirte intimidada, bloqueada, llena de miedo, juzgada, porque esa es la palabra, nos estamos juzgando. Cuando dejas de juzgarte, cuando yo dejé de juzgarme y pude mirarme, pude comenzar a dejar salir mi propia voz. Y esa voz, entonces, es como cuando tú vas a un profesor para que ya de canto, que te la va ayudando a educar, cómo respiras, cómo cantas, qué notas te son más cómodas, cuáles son más forzosas para ti, y tú la entrenas. Nosotros llegamos aquí y dijimos, mira, nosotros hablamos fuerte. Bájale el volumen al micrófono. Bájale el volumen a ese micrófono, que nosotros hablamos fuerte. Ok. ¿Y por qué sabemos? ¿Y por qué nos reímos cuando lo decimos? Porque cuántas veces yo decía, ay, yo tengo que hablar bajito porque, espérate, que yo hablo muy fuerte. O sea, y perdemos hasta nuestra identidad en ese quiero encajar, quiero ser vista de esta o de aquella manera. Y al final ni yo misma me estoy mirando. Entonces, de nuevo, ya es dejar de buscar afuera las respuestas que pueden solamente ser encontradas adentro. Empezamos diciendo la distancia de la mente al corazón. Las respuestas están dentro de cada uno de nosotros. Gracias, Xiomara. Con esto terminamos Trascendiendo la Mente.